La Plaza de la Vila se convierte este año en el escenario del Sant Jordi más reivindicativo de los últimos años. Si los recortes presupuestarios en sanidad y educación están reduciendo el estado del bienestar, habrá que estar atento a los resultados de la venta de libros y rosas de la presente edición. Otra novedad es que a las tradicionales carpas de los partidos políticos en la Plaza de la Vila se les ha añadido la plataforma de afectados por la hipoteca, que trasladan la iniciativa legislativa popular que pretende recoger 500.000 firmas a favor de la dación en pago. Además, una pancarta en el balcón del ayuntamiento con el lema «Preservamos el patrimonio colectivo, con la educación y la salud no se juega», se deja patente de la queja institucional. Muchas familias de Santa Coloma han visto reducir los 300 euros por niño en las guarderías, con una reducción total de casi medio millón menos de euros. Los recortes en el Hospital Espíritu Santo también generaron muchas quejas vecinales por el deterioro de los servicios. Este peculiar Sant Jordi, protagonizado por la grave crisis, invita a la reflexión de la mano de un buen libro.